Tenemos también a Richard Stanley Peters, que fue un filósofo inglés reconocido por su trabajo en filosofía de la educación, teoría política y psicología filosófica. Para Peters, la educación no era simplemente la transmisión de conocimientos o la adquisición de habilidades, sino que era un proceso que transforma a la persona en un individuo más completo y también reflexivo. Su enfoque se centraba en la idea de que la educación debía ser valorada por sí misma y no debía ser valorada solamente por sus beneficios instrumentales. Él decía que la educación nos ayudaba a pensar mejor, a ser más reflexivos y a crecer como personas. Él creía que la educación es valiosa por sí misma y no solamente era valiosa por lo que nos puede dar en el futuro. Sus aportes a la educación fueron la educación liberal y la educación también como iniciación. En cuanto a la educación liberal, Richard Peters pensaba que educar no era solamente enseñarle a los niños cosas útiles como para conseguir un trabajo, sino que era ayudar a las personas a pensar por sí mismas y entender de mejor manera el mundo. Por otro lado, la educación como iniciación, él veía la educación que era como introducir a alguien en la vida, era enseñarle lo que necesita a esa persona para ser parte de la sociedad y entender lo que le rodea y también actuar con responsabilidad. Luego tenemos a Alexander Sutherland Neill, que fue un educador y autor escocés conocido por fundar la escuela Summerhill y su enfoque de educación en libertad, autogobierno y sin coerción adulta. Para Alexander, educar era ayudar a que los niños sean ellos mismos, a que puedan crecer con libertad, sin miedos ni tampoco prejuicios, respetándose a sí mismos y también respetando a los demás. Uno de sus aportes más significativos a la educación fue la creación de su escuela, que sería la escuela Summerhill. Él creó esta escuela que es un lugar donde los chicos aprenden con total libertad. En esa escuela los niños no están obligados a ir a clases diariamente, es decir, que ellos podían irse a clases cuando ellos querían, no habían reglas estrictas. Eh, los niños podían decidir qué querían hacer y cómo usar su tiempo dentro de la escuela. En base a la creación de esta escuela, él decía que si un niño es feliz y se siente libre, va a aprender mejor y también va a crecer con confianza en sí mismo. En esta escuela que él creó, se enseñaba con respeto, sin castigos ni tampoco presiones. Y los niños también dentro de esta escuela participaban en las decisiones de la escuela, no solamente participaban directivos o docentes nada más, sino que los niños también eran partícipes en las decisiones que se tomaban en la escuela. Alexander Neil creía que la educación tradicional reprimía la libertad y la creatividad del niño y es por eso que él, en base a la creación de esta escuela, propuso una forma distinta de enseñar enfocada en el bienestar emocional del niño y la libertad personal. Esta escuela es conocida por ser una de las primeras escuelas básicas basadas en la educación libre y también educación democrática. Ahora pasamos a hablar de pensadores que forman parte de la educación crítica y alternativa, comenzando por Iván Illich, que fue un teólogo, filósofo, crítico social y anarquista de origen austriaco, conocido por su crítica a la educación escolar y las instituciones modernas. Se graduó en Teología y Filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma y posteriormente trabajó en Puerto Rico y también México. En cuanto a su concepto de la educación, Iván Illich creía que la educación tradicional, donde los niños y niñas debían seguir un solo plan de estudios y el mismo horario, mataba la curiosidad y creatividad.
lo cual no les permitía desarrollar habilidades. Y desde entonces el concepto de desescolarización ha tomado diferentes vertientes en el mundo educativo. Es decir, que Iván Illich estaba en contra de lo que es la educación tradicional porque él pensaba que la educación tradicional, por seguir solamente un plan de estudios y el mismo horario, mataba la curiosidad y también la creatividad del niño. Y esto no le permitía desarrollar sus habilidades de forma correcta. Y es por eso que Iván Illich propuso la idea de lo que es la desescolarización, que influyó en nuevas formas de pensar en la educación en todo el mundo. Y ya hablando de lo que es la desescolarización, que fue uno de sus principales aportes a la educación, la desescolarización fue una idea propuesta por él. Y en esta propuesta él plantea que las personas no tenían la necesidad de aprender solamente dentro de la escuela. Él creía que las personas podían aprender de muchas otras formas, como por ejemplo podían aprender a través de las experiencias, a través del diálogo, a través del trabajo o el contacto con otras personas. Según Iván Illich, él decía que la escuela tradicional limitaba el aprendizaje del niño porque le obligaba a todos a seguir las mismas reglas y a seguir los mismos contenidos que vendrían siendo los planes de estudio sin, sin tener en cuenta los intereses o tiempos de aprendizaje de cada alumno. Y con lo que es esta propuesta de la desescolarización, él defendía una educación más libre y más personalizada también, fuera de lo que es el sistema educativo tradicional. Como siguiente pensador tenemos a Paulo Freire, que es considerado uno de los educadores y pedagogos más influyentes del siglo XX y es un pedagogo de origen brasileño. Para Paulo Freire, la educación es una práctica liberadora, una praxis reflexiva y de acción sobre el mundo para transformarlo, con el objetivo de construir una sociedad más justa e igualitaria. Este proceso se basa en el diálogo, la conciencia crítica y la búsqueda de la autonomía del individuo. Paulo Freire decía que educar es ayudar a las personas a pensar, a entender su realidad y a actuar para poder transformar esa realidad en la cual están viviendo. A eso él le llamaba lo que es praxis, que es primero reflexionar sobre lo que vivimos y después hacer algo al respecto, hacer algo para poder cambiar esa realidad en la cual estamos viviendo o el problema que estamos enfrentando. No solamente se trataba de hablar o quejarse de los problemas que una persona tiene, sino que era entender lo que está mal en ese momento y buscar una solución. Algunos de sus aportes a la educación fueron la pedagogía del oprimido y el diálogo liberador. La pedagogía del oprimido es el nombre de una de sus obras o sus libros más famosos. Y en este libro él decía o hablaba en este libro más bien de que muchas personas viven oprimidas sin poder decidir sobre su vida y que la educación, según él, debía ayudar a estas personas que estaban oprimidas a despertar, a tomar conciencia sobre lo que les pasa y a luchar por un mundo más justo. Y por otro lado, el diálogo liberador. Paulo Freire pensaba que el diálogo era algo clave para poder aprender. No se trataba de que el maestro hable todo el tiempo y que el alumno siempre escuche sin opinar. Al contrario, él pensaba que todos tienen algo que enseñar y también algo que aprender. Y que él decía que cuando hablamos y escuchamos de verdad crecemos de manera conjunta. Y a eso él se refiere a lo que es el diálogo liberador. Lo que él decía con esto es que los niños también debían dialogar en la clase, no solamente el maestro. Como último pensador tenemos a Martín Almada, que es un abogado, fue un abogado,
pedagogo, escritor y poeta paraguayo, nacido en Puerto Sastre, Asunción, el 30 de enero de 1937. Martín Almada fue ganador del Premio Nobel Alternativo y fue activista por los derechos humanos en Paraguay durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Para él, la educación estaba profundamente ligado a su lucha por los derechos humanos, la justicia social y la liberación de los pueblos oprimidos. Su visión educativa se enmarca dentro de una educación crítica, liberadora y transformadora, muy influida por el pensamiento de Paulo Freire, con quien compartía los mismos ideales. Hay varios autores o pensadores que comparten las mismas ideas y también comparten diferencias. En este caso me gustaría hablar sobre Platón y Aristóteles, los pensamientos que ellos tenían en común y también las diferencias. En cuanto a las similitudes, ambos creían en una educación orientada al desarrollo moral e intelectual del individuo y también reconocían que el Estado debía tener un rol en la educación. Por otro lado, las diferencias que tenían era que Platón tenía una visión idealista, el alma debía liberarse del mundo sensible. Y por otro lado, Aristóteles era más empírico, la educación debía desarrollar todas las capacidades humanas, incluyendo las prácticas y físicas. Ya para relacionar un poco lo que serían ideas o pensamientos de pensadores contemporáneos con lo que serían ideas en lo que es la educación, de lo que es la educación actual, me gustaría relacionar un poco lo que serían los pensamientos de Jean-Jacques Rousseau con lo que es la educación actual. En este caso tenemos Rousseau y la educación centrada en el niño. Su idea principal, que es la educación, debe respetar los tiempos y necesidades naturales del niño. ¿Cómo se relaciona esto con la actualidad? Hoy en día se ve en enfoques como la pedagogía de María Montessori, de Waldorf o Reggio Emilia, donde el desarrollo emocional, la creatividad y la autonomía son tan importantes como los contenidos académicos. En mi opinión personal, creo que cada uno de estos pensadores aportó algo significativo a la educación y aportó algo importante, y que sus aportes o pensamientos valen la pena hasta hoy día de ser recordados, y por qué no aplicar alguna de sus teorías o pensamientos a lo que son las prácticas docentes actuales. En lo personal me gusta mucho el pensamiento de Paulo Freire porque propone una educación basada en lo que es el diálogo, la conciencia crítica y también el compromiso con el cambio social, que creo que son enfoques que hasta hoy en día siguen siendo necesarios en lo que es la educación. Si te gustó el video, te invito a que puedas darle like y también te invito a que puedas comentar con cuáles de estos pensadores te identificas más o cuáles de estos pensadores te parecen más interesantes debido a sus aportes que hicieron en lo que es la educación. Eso sería todo. Espero que este video haya sido de tu agrado y muchas gracias.